El día de hoy vamos a revisar el tema de la representación gráfica de los sistemas a partir de los diagramas de bloque. Como comentábamos anteriormente, si nosotros tenemos un sistema, estamos hablando de que podemos tener un conjunto de elementos, realmente amplio, en el sentido de que el sistema, se va a conformar por elementos mecánicos, por elementos eléctricos, va a seguir algunas series de instrucciones a partir de un sistema que, dependiendo de su complejidad, pues vamos a poder dividirlo en subsistemas. De tal manera que una herramienta que nos va a ser muy útil para representar sistemas, pues es la manera gráfica. Habíamos comentado anteriormente que un sistema pues podríamos representarlo de manera general como el esquema que se encuentra en la parte superior. Es decir, nosotros tenemos un bloque al cual vamos a analizar como si fuera una caja negra, y dentro de esta caja negra pues vamos a llamar que se encuentra posicionado el sistema, o se encuentra todo lo que integra el conjunto como tal del sistema. Las entradas de este sistema pues las representamos como flechas que apuntan hacia esta caja, y la salida como flechas que salen de esta caja negra. De tal manera que en esta unidad de aprendizaje vamos a contemplar o vamos a estudiar sistemas de una sola entrada y una sola salida. Por lo tanto, nuestra representación va a estar delimitada a sistemas de este tipo. ¿Ok? De tal manera que, bueno, yo les comentaba que este sistema realmente pudiera englobar algunas otras cuestiones. ¿Qué cuestiones? Pues bueno, el conjunto de elementos, ¿no?, que los componen. Retomando el ejemplo de la luminaria de la cual hablábamos, pues bueno, podemos suponer que la representación de la parte superior que hablábamos, que es una caja negra, pues bueno, realmente si detallamos el sistema a manera de ejemplo de la luminaria, pues podríamos observar el diagrama bloques que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva. Es decir, que realmente tenemos una entrada, probablemente tengamos un sistema eléctrico que nos permita realizar una comparación, dependiendo si es si este sistema tiene un control de lazo cerrado, en el cual la salida del comparador pues va a ser la señal del error que va al interruptor, y del interruptor, bueno, sería un dispositivo electromecánico, permite que tengamos control sobre el estado de la luminaria, es decir, si se encuentra prendido o se encuentra apagado. Después, a partir de un sensor, recibimos la señal del estado de la luminaria, y este elemento nos permite llevar el conocimiento del estado actual del sistema al comparador. Y a partir de ello, el comparador, pues bueno, siempre va a tener en cuenta la referencia del usuario, que es el estado que busca el usuario, para estar actualizando constantemente el sistema. En este sentido, pues bueno, vamos a decir que todos estos elementos los vamos a poder representar justamente con bloques. Y esta representación, pues bueno, es como vamos a llamar la representación con diagrama a bloques. Esto va a ser muy útil porque, pues bueno, nosotros vamos a poder generar una idea de algún sistema y representarlo con nuestras propias palabras, justo como se encuentra en la parte inferior. Si ustedes se fijan, no tenemos ninguna ecuación descrita, ninguna ecuación dinámica. Simplemente lo podemos nombrar con algunas palabras que vengan a nuestra mente, que nos permitan describir cada uno de estos elementos. Y esto es una herramienta útil porque nos permite analizar sistemas muy complejos y construirlos de tal manera de que nosotros podamos etiquetar cada elemento con base en nuestras experiencias previas. Eh, y bueno, este tipo de diagrama bloques pues nos va a permitir representar diversos tipos de sistemas que tengan, ya sean de control de lazo abierto o control de lazo cerrado. En el caso de un sistema que tenga control de lazo cerrado, pues también lo vamos a conocer como un sistema de control retroalimentado. Y la representación gráfica a partir de diagramas de bloques es la que se muestra en la pantalla. De tal manera que nosotros,
que nosotros vamos a poder tener una señal de referencia, que es esta R, va a poder entrar a un comparador, que bueno, vamos a explicar más adelante cada una de las operaciones, pero bueno, podemos decir en este momento que va a entrar a un punto de comparación en donde la referencia va a ser el estado que el usuario busca para la salida. El elemento de comparación, pues bueno, va a caracterizarse por emplear tres señales importantes, que es la señal de referencia, la señal de retroalimentación que está expresado por B y la señal de error. La señal de error nos va a decir la diferencia que hay entre la referencia y la retroalimentación, es decir, nos va a expresar la diferencia que existe del estado que el usuario quiere, del estado del sistema que el usuario quiere y del estado actual del sistema. Y bueno, esta señal de error va a ir a un conjunto de elementos que nosotros vamos a poder representar de manera general como una sola función de transferencia. Por ejemplo, esta función g. Y esta función g pues ya iría conectada directamente a la salida, que va a ser, o bueno, que está representada en este esquema por y. Y se toma de la salida del sistema y se introduce a una función diferente de la que habíamos tratado inicialmente, que está representada por la función h. Y esta función h representa todos aquellos elementos que van a permitir censar la señal de salida o la señal del estado del sistema. Y bueno, y también de manera adicional incluiría a todos los elementos eléctricos que acondicionan la señal. Posteriormente, la salida de esta función pues se representa por la señal B, que entra al punto de comparación y bueno, y se repite el ciclo, perdón. De tal manera que el estado del sistema se encuentra constantemente actualizado con base en la referencia que entra en el sistema. Vamos a analizar con más a detalle y más adelante cada una de estas características en este tipo de sistemas. Pero bueno, lo importante en este momento es que nosotros podamos saber que vamos a poder representar un sistema con control de lazo cerrado a través de diagramas de bloque, de la forma en la que se encuentra aquí ilustrado. Si ustedes se fijan, en este caso ya no estamos colocando etiquetas. Por ejemplo, me voy a regresar tantito. En el caso anterior hablábamos de un sistema y dentro de este sistema teníamos algunos elementos. Por ejemplo, el elemento de comparación, un elemento que etiquetamos como interruptor, un elemento que etiquetamos como luminaria y otro elemento que etiquetamos como elemento de medición de la fotocelda, que bueno, realmente nos daba el estado de la salida del sistema. Eh, Cuando nosotros, como tal, ya que querramos o busquemos tratar una señal y describirla matemáticamente, describir su comportamiento matemáticamente, vamos a tener que cambiar cada una de estas etiquetas por funciones de transferencia. En las sesiones pasadas vimos que una función de transferencia, pues bueno, surge a partir de la ecuación dinámica y nos representa la relación de la salida respecto a la entrada del sistema. Entonces, estas letras que aparecen aquí en mayúscula van a ser justamente eso, una función de transferencia que me está resumiendo como tal, pues el comportamiento matemático de los elementos que yo he etiquetado. ¿Ok? Un punto importante de los diagramas de bloques es que pues nos van a permitir representar operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿no?, que cada elemento, si al principio lo conceptualizamos con una etiqueta relacionada a alguna cuestión de la vida cotidiana, ¿no?, pero matemáticamente esa etiqueta tiene una representación a través de una función de transferencia. Por lo tanto, cada diagrama, o más bien cada bloque, nos va a poder representar alguna operación matemática o nos va a poder representar alguna relación entre la entrada de dicho bloque y su salida. De tal manera que en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos de dichas operaciones. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, en esta parte de aquí, nosotros podemos ver un bloque A
y este bloque A tiene una entrada y una salida. A partir de este bloque nosotros estamos representando la operación de multiplicación, lo cual el bloque lo que nos está diciendo es que recuerden que aquí ya no hablamos de alguna constante, sino hablamos de señales, ¿no? Esta A es una A de t que puede estar variando a través del tiempo, pero bueno, lo importante es que conceptualizamos o tengamos en mente que las entradas y las salidas son señales. Entonces nos está diciendo que la señal A está siendo operada por el bloque A mayúscula, de tal manera que la manera en cómo nosotros vamos a representar esta operación, pues simplemente es que A minúscula por A mayúscula va a ser igual a la salida, que es B. Y esa está representada en la parte de aquí abajo, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos determinar cuál es la relación de A, pues simplemente podemos despejar de esta expresión A mayúscula y tener que A mayúscula va a ser la relación de B entre A. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de la representación de la multiplicación en los diagramas de bloques. Por otro lado, tenemos en la parte superior derecha la operación de diferenciación. Cuando nosotros tenemos una señal y la queremos derivar, pues bueno, la derivada la vamos a emplear y generalmente o de manera general vamos a emplear todas las relaciones matemáticas como funciones, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a tener una función y vamos a decir que la entrada va a ser operada por esta función, de tal manera que al ser operada, pues bueno, vamos a tener como resultado la salida, que es la señal B, para este caso en particular. De tal forma que el equivalente matemático de este bloque está reflejado en las expresiones que se encuentran abajo. Es decir, tengo la entrada A minúscula, esta se va a operar por D mayúscula, que corresponde a la operación de diferenciación, y simplemente tenemos la A operado por la diferenciación va a ser igual a B. Si nosotros quisiéramos representar la operación del bloque, pues despejamos, ¿verdad?, la función de mayúscula y tenemos que D va a ser igual a B sobre A. Esta va a ser la relación que describe al bloque característico. Y por tanto, la salida, si también la queremos representar, pues B va a ser la derivada de A respecto al tiempo, ¿verdad? Porque decíamos que esta D mayúscula va a ser la operación de diferenciación. Y bueno, finalmente el último ejemplo que se muestra en la diapositiva pues es el que corresponde al esquema de la parte inferior, que representa la integración. La integración pues bueno está representado como 1 sobre D mayúscula, que es el inverso de la operación que tenemos aquí descrito. Es simplemente la representación que estamos empleando. Y tenemos de manera analógica a los casos anteriores, pues bueno, que tenemos una señal de entrada, esta se va a operar por la función y vamos a tener una señal de salida. De tal manera que si nosotros describimos la señal de salida, pues tenemos que B va a ser igual a la integral de A, que es la señal de entrada, por bueno, la diferencial de T, que sería la expresión que tenemos colocada en la parte de abajo. La parte importante de esta diapositiva pues es justamente tener en mente que cada bloque nos va a representar una relación matemática y al final lo que nosotros estamos construyendo con el modelo gráfico sí es una conceptualización del sistema, pero va a ser guiado a que nosotros podamos migrar esta conceptualización directamente a una expresión matemática que nos permita, pues bueno, observar las características de manera objetiva de dicho sistema. Para representar las operaciones de suma y resta, pues vamos a contar con los puntos de suma, que son muy parecidos a los que se tienen en Simulink. Los puntos de suma, pues bueno, se encuentran en la diapositiva. En términos de diagramas de bloque, los vamos a representar por círculos. Y en estos círculos pues vamos a tener las señales que entran como flechas que apuntan hacia el círculo y las señales que salen como flechas que apuntan hacia afuera del círculo. De tal manera que en la parte izquierda, en el esquema de la izquierda, pues tenemos dos señales que es A, B y tienen un signo positivo
cerca de la cabeza de la flecha, lo que indica que se está sumando, de tal manera que la salida, que sería la flecha que apunta hacia afuera del círculo, que está etiquetada como C, pues simplemente sería igual a la señal A más la señal B, como se encuentra expresado aquí. Estos puntos suma, pues bueno, representan como tal la suma algebraica, de tal manera que el signo que portan las señales puede ser positivo, puede ser negativo, como se ilustra en el esquema de la derecha. En el esquema de la derecha, pues bueno, tenemos A positivo más B negativo, y esto nos da como resultado en la salida, pues bueno, que C va a ser A menos B. Esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a representar la adición o la sustracción de señales en los diagramas a bloque. Una característica importante, como mencionábamos en sesiones anteriores, es que los sistemas, pues bueno, generalmente son complejos. Es decir, que están integrados por diferentes elementos y por diferentes, pues bueno, por diferentes cuestiones, ¿no? que los hacen complejos. De tal manera que unas propiedades de estos sistemas es que se integran por subsistemas, como hemos venido mencionando. Y estos subsistemas vamos a poderlos representar a su vez con funciones de transferencia. Por lo tanto, el equivalente en la parte que estamos abordando en la representación gráfica es que vamos a poderlo representar a su vez como bloques, de tal manera que va a ser muy común que nosotros encontremos funciones o bloques unidos a más bloques. Cuando nosotros tengamos este tipo de representación, pues vamos a decir que tenemos bloques en cascada. Y los bloques en cascada se ilustran en la parte del esquema de esta diapositiva, en donde tenemos como ejemplo una señal E que entra a un bloque G1 y como salida tenemos una señal M. Posteriormente esta señal M entra a otro bloque que está ilustrado como G2 y tiene una salida Y. El equivalente que nosotros podemos manejar respecto a estos bloques, pues es simplemente tomar la entrada del primer bloque, la salida del último bloque y generar una función equivalente para todos los bloques que se encuentran en la parte intermedia. De tal manera que la parte intermedia simplemente va a ser, o esta función a la que me refiero, la función equivalente, va a ser la multiplicación de todas las funciones que se encuentran en los bloques intermedios. De tal manera que para este ejemplo en particular, el equivalente de estos dos bloques, como se encuentran aquí, pues sería E que entra a un bloque G y tiene una salida Y. De tal manera que la función G va a estar determinada como la multiplicación de G1 por G2. Y bueno, se tiene una fórmula general que se encuentra descrita en la parte superior. Nosotros podemos tener n bloques en cascada y la representación de estos n bloques en cascada va a ser simplemente la multiplicación de cada una de las funciones que caracterizan a cada uno de los bloques que participan en este conjunto de bloques en cascada. Como se encuentra ilustrada en la parte superior, tenemos que la función g resultante va a ser igual a g1 por g2 por g3 y así hasta llegar a gn, que bueno, se representa como la multiplicación, ¿verdad? Desde i igual a 1 hasta i igual a n de g subíndice n, que representa cada una de las funciones de los bloques. Y bueno, un punto también importante en esta representación gráfica es que cuando nosotros conceptualizamos un modelo con base en los elementos que lo integran o en los subsistemas que integran al sistema que estamos analizando, pues bueno, nosotros podemos tener una serie de elementos que pueden ser muy grandes, ¿no? A la hora de que nosotros reflexionamos en que cada uno de los bloques realmente representa una expresión matemática al mismo tiempo, pues nosotros podemos darnos cuenta que hay diversas formas de representar una expresión matemática. Un caso muy sencillo simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos, por ejemplo, la fracción 1 sobre a, nosotros también pudiéramos expresar esta fracción como a la menos 1, ¿cierto? Y bueno,
esta parte es solo un ejemplo de que podemos tener lo mismo representado de diferentes formas desde el punto de vista matemático. De tal forma que si nosotros construimos la representación de un sistema, vamos a tener la posibilidad de adquirir la resultante, es decir, expresión matemática resultante, y a partir de ello construir diferentes formas simplificadas de ese mismo diagrama a bloques. Un ejemplo de lo que me refiero, un poco más enfocado a la parte de bloques, pues se encuentra ilustrada en la diapositiva actual, en donde imagínense ustedes que conceptualizamos el bloque que se encuentra en la parte superior, es decir, tenemos una señal de entrada X, esta señal de entrada X va a ingresar a G1, pero de manera separada también va a entrar a G2, que pudieran ser algunos elementos de un sistema, ¿no? En este caso, pues bueno, se encuentra que ilustrado que de X, de aquí entra directamente la función G1 y se divide y entra la función G2. Pero bueno, nosotros pudimos haberlo conceptualizado de manera aislada, ¿no? Posteriormente tenemos que la salida del bloque G1 se va a sumar con la salida del bloque G2 y esto nos va a dar como resultado pues la señal de salida del sistema que hipotéticamente nosotros construimos. De esta forma nosotros podemos emplear las, las relaciones que vimos anteriormente para determinar una salida. De tal manera que si nosotros calculamos la salida de G1 y de G2, pues vamos a decir que tenemos la entrada X que se está operando por la función G1. Como no sabemos qué tipo de operación es G1, pues simplemente lo ilustramos como una multiplicación. De tal manera que a la salida de este bloque tendríamos X por G1 y en el caso de G2 tendríamos X que entra al bloque, entonces sale como multiplicación, ¿verdad? X por G2. Tomamos estas dos expresiones y decimos que están yendo a un punto suma, de tal manera que las dos expresiones se van a sumar y como resultado, si nosotros tomamos la señal y como resultado, esta va a ser igual a x por g1 más x por g2. Podemos factorizar y obtenemos la expresión que se encuentra en esta parte, ¿no? Que es x por g1 más g2. Cuando nosotros llegamos a esta expresión, podemos decir, bueno, aquí tengo una entrada que se encuentra multiplicando a estas dos funciones, que es G1 por G2. Entonces esto sería lo mismo que si yo tomo esta función de sumatoria de G1 más G2 y la inserto en un solo bloque. Tomo esta entrada X, la inserto a ese bloque y como salida voy a obtener Y, que es la representación que tenemos ilustrada en la parte de abajo. Nosotros tenemos X y este X entra a la función G1 más G2, se opera por esta función y como resultado tenemos la función Y. Entonces matemáticamente, ¿cómo quedaría descrito Y? Pues bueno, quedaría descrito de manera idéntica a la parte superior, ¿verdad? Tendríamos que sería Y igual a X por G1 más G2, que es esta parte de aquí. Por lo cual podemos decir que el bloque de la parte superior y el bloque de la parte inferior pues son equivalentes. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar nuestro esquema, el esquema que diseñamos a bloques del modelo, o bueno, lo que conceptualizamos como modelo del sistema, lo podemos simplificar de esta forma. De tal manera que, bueno, en el caso de que si nosotros cambiamos el signo en el punto suma, pues vamos a poder tener algo similar. El espíritu de esto, o lo que nos muestra esto, es la posibilidad de que si nosotros tenemos un sistema, un modelo que realizamos de manera un tanto compleja por la cuestión de que a lo mejor incluimos demasiados elementos que tienen diferentes funciones de transferencia, pues bueno, la versatilidad de esto es que nos va a poder ayudar a reducir tanto el tamaño de los bloques como en la parte de la reducción matemática. Y esto va a ser muy conveniente porque al final cuando nosotros trabajamos tanto con ecuaciones dinámicas como funciones de transferencia, pues bueno, una de las herramientas para simulación
una de las herramientas principales o más usadas para la cuestión de simulación y operación de funciones de transferencia, pues es justamente Simulink, la herramienta que hemos estado empleando. Y nosotros vamos a poder describir cada una de estas funciones de manera muy similar a la parte de los diagramas de bloque que estamos construyendo aquí. De tal forma que en Simulink lo que más nos va a convenir para facilidad de operar nuestros programas, pues es la reducción de bloques. ¿Por qué? Porque entre menos bloques usemos, pues la posibilidad de que nosotros nos confundamos a la hora de generar un programa, pues va a ser menor. Y esto va a ser muy conveniente para nosotros. Por lo cual, siempre vamos a buscar tener la menor cantidad de bloques posibles a la hora de analizar un sistema y a la hora de construir un programa. Em, Ahora, en la parte de la generación o la simplificación de bloques, pues bueno, ha sido un área que se ha estudiado ya desde hace tiempo. Por lo tanto, ya hay algunas equivalencias entre bloques reducidos, puesto que ya han sido estudiados a lo largo del tiempo. El ejemplo de cómo funciona la reducción de bloques, pues bueno, lo vimos en la parte anterior, o bueno, más bien en la diapositiva anterior lo platicamos, y ese es el espíritu en cómo estos bloques se van a ir reduciendo. Hay análisis un poco más elaborados que han sido estudiados ya a través del tiempo y a partir de algunas metodologías, a partir de cuestiones, por ejemplo, de prueba y error, pues se han determinado equivalencias entre bloques. Un ejemplo de las equivalencias entre bloques de las que les comento, pues es el que se despliega en pantalla, que es justamente el que habíamos mencionado para un sistema con retroalimentación. De tal manera que si tenemos el sistema originalmente planteado, que es el que se encuentra en la parte superior izquierda, que consta de una señal de referencia que entra a un punto suma, este tiene una señal de error de salida y en el punto suma tenemos la señal de retroalimentación de entrada. Pues bueno, tenemos que un circuito equivalente para este sistema con retroalimentación va a ser el que se despliega en la parte inferior derecha, que nos dice, bueno, nosotros tenemos una señal de referencia R que entra a la función 1 sobre h, que sería la función inversa de h que teníamos plasmada originalmente, y la salida de la operación de esta señal, que sería R sobre H, entra a un punto suma. Este punto suma, pues bueno, como salida tiene la señal de error que se opera por la función GH y esto va a ser la función de salida Y, que bueno, a su vez toma la retroalimentación directa, ya sin ser operada por una función, y entra a la parte del punto suma. ¿Ok? Entonces este sería un circuito equivalente para el circuito original con retroalimentación. Ahora vamos a observar algunos, algunas simplificaciones ya establecidas para los diagramas de bloques junto con su ecuación correspondiente que nos permitirá describir la salida. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque a ustedes les va a servir para simplificar sistemas. De tal manera que en el caso el primer ejemplo o la primera simplificación, pues bueno, tenemos la parte de combinación de bloques en cascada, en donde nosotros tenemos que si hay dos bloques P1 y P2, entonces vamos a tener la entrada X característica al primer bloque y la salida Y del último bloque característica, y el circuito equivalente va a ser X, que entra a la función de la multiplicación de las dos señales, de las dos funciones, perdón, de los bloques originales, y tenemos la salida Y. De tal manera que en la ecuación característica tenemos que Y va a ser igual a la función 1 por la función 2 que multiplica a la señal de entrada. El caso 2 pues refiere a la combinación de bloques que se encuentran de manera paralela y bueno, que tienen un lazo de retroalimentación directo, ¿no? O bueno, más bien tenemos que la señal original está entrando a ambas funciones, entonces lo podemos ver como si tenemos una derivación de la señal y se ingresan a ambas funciones,
y por lo tanto construimos un lazo, ¿no? A partir de ello. De tal manera que este fue el caso que analizamos en las diapositivas pasadas, por lo cual nosotros vamos a poder eliminar este lazo a través de construir una función de este estilo, en donde tenemos la entrada x que multiplica a las funciones que bueno va a ser de suma o de resta dependiendo del punto suma, ¿no? Que nosotros establezcamos, y bueno, vamos a tener una salida en y. Un circuito también equivalente para ello es el que se muestra en la parte inferior, en donde tenemos que x entra a la función 2. La función 2, pues bueno, tiene una entrada hacia una siguiente función, que es la división de la función 1 respecto a la función 2, y a su vez tiene una derivación para que vaya a un punto suma, de tal manera que el punto suma, pues bueno, va a añadir la salida de la función 2 por la multiplicación de x más la salida que teníamos del segundo bloque. Y eso va a caracterizar a la función y. Y la expresión matemática de y pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Que va a ser y igual a la función 1 más por la entrada x más menos la función 2 por la entrada x. El siguiente ejemplo va a ser la parte de cómo nosotros podemos tener un circuito con retroalimentación, o bueno, un diagrama a bloques con retroalimentación, y cómo podemos eliminar el lazo de retroalimentación. Si nosotros tenemos este diagrama en donde tenemos x entra a un punto suma, sale, multiplica una función 1 y después tiene una salida, la salida se lleva a multiplicar por una segunda función, y esto va de manera de retroalimentación al punto suma, pues bueno, vamos a tener que el circuito equivalente es como si nosotros obtenemos la ecuación que representa y, y bueno, y obtenemos simplemente la relación de la salida respecto a la entrada y lo colocamos dentro del bloque. La relación de la cual, pues bueno, se encuentra descrita la salida respecto a la entrada es justamente la que se encuentra dentro del bloque, es decir, la función 1 entre 1 más menos la multiplicación de la función 1 y la multiplicación de la función 2. Este más menos va a depender de los signos que nosotros tenemos en la entrada. Bueno en la parte de la retroalimentación, ¿no? Que se lleva al punto suma. Y de esta forma, si nosotros obtenemos la descripción matemática de la salida, vamos a tener que y va a ser igual a la función 1 que multiplica a la entrada más menos la función 2 por la señal y. ¿Okay? Y bueno, a su vez nosotros vamos a tener un diagrama equivalente que se encuentra en la parte de abajo. Es decir, este sistema lo vamos a poder expresar también de la forma que se encuentra aquí, que es realmente el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos la señal x, que es la señal de entrada, que multiplica a la inversa del segundo bloque. Esto va a un punto suma y la salida del punto suma multiplica la multiplicación de los dos bloques. Y a la salida tenemos y tenemos una retroalimentación simple. ¿Ok? Y bueno, estos serían los circuitos equivalentes para el diagrama bloques con retroalimentación. También nosotros podemos redistribuir, perdón, los puntos suma que tengamos en un diagrama bloques. De tal forma que si nosotros tenemos un punto, bueno, una entrada W que va a un punto suma, que también tiene una entrada X, y después tiene una salida bueno, esta salida más bien se redirige a otro punto suma que tiene una entrada diferente a las anteriores que ya habíamos mencionado, pues bueno, vamos a poder describir la salida simplemente como la sumatoria o la resta dependiendo de los signos que nosotros tengamos asociados a las señales. Simplemente como z va a ser igual a w más x más y, o a w menos x menos y. Les comentaba, dependiendo de los signos asociados a las entradas. Si nosotros gráficamente quisiéramos construir un diagrama equivalente, pues lo que tenemos que hacer es el análisis, ¿verdad? De lo que tenemos en la entrada y lo que tenemos en la salida. Por ejemplo,
en esta salida de aquí, pues podríamos decir que teníamos W más X. Y en este caso, pues simplemente adicionamos a Y, ¿no? Tendríamos que adicionar o restar a Y según sea el caso. Y la salida de Z, pues sería simplemente eso, ¿no? La parte de tener W más X más Y. Esto lo podemos representar como un punto suma que tiene tres entradas y que tiene una salida. De manera similar, pues bueno, cuando nosotros tengamos la representación de los puntos suma, podemos también escribirlos como, o dibujarlos más bien, como el esquema de la derecha del número 6 que tenemos aquí colocado. Es decir, tenemos dos puntos suma, y y x entran a este punto suma, tenemos una salida y esta salida entra a otro punto suma con una señal. Al final lo que se ilustra aquí es que el orden de las entradas en las sumas y en los puntos suma, pues realmente no va a modificar la salida de la señal Z. Que bueno, esta es una propiedad que tenemos asociada a las sumatorias, ¿no? De tal manera que podemos observar que las propiedades como tal de las operaciones, pues también las vamos a conservar en los bloques. Aquí pareciera ser algo evidente o algo trivial, pero cuando tenemos el bloque en conjunto, a veces nos podemos confundir un poco, ¿no? Entonces siempre es bueno que nosotros estudiemos los bloques por secciones y recordemos justamente estas equivalencias que estamos observando aquí. Cuando nosotros tenemos una entrada que va a ser operada por un bloque y después tenemos un punto suma que trae la resta de una señal diferente a la entrada y a la salida que tiene este lazo, pues bueno, lo podemos representar por el diagrama que se encuentra en el número 7, el diagrama bloques, es decir, esta parte de aquí en medio. Y bueno, si nosotros calculamos la relación de z, o la expresión que nos describe z, pues vamos a tener que simplemente es x que multiplica a la función del bloque y bueno, que se suma o se resta dependiendo de la naturaleza del punto suma por la señal externa que nosotros estamos considerando. El circuito equivalente que nosotros podemos construir pues bueno, es simplemente que tengamos la entrada X al punto suma. Este punto suma va a tener la entrada de la señal Y que multiplica la inversa de la función que está atribuida al bloque. Y bueno, la salida de este punto suma va a ser multiplicada por la función del original que traía el bloque por la salida, ¿no? de este punto suma. Y al final esa va a ser la que constituya la salida que en este caso se representa por z. Entonces este bloque que encontramos en la parte del medio lo podemos representar también de esta forma a partir de la inversa de la función inversa que se encuentra en el bloque original. Bueno, también vamos a tener la parte de que nosotros podemos desplazar un punto suma a partir de que si nosotros tenemos dos entradas, dos señales de entrada que van al punto suma y este se opera después por un bloque, pues vamos a poder decir que podemos operar previamente el bloque, es decir, tenemos las entradas que multiplican a la función respectiva de los bloques y estos entran al punto suma para darnos la señal de salida. Y la señal z va a ser igual a la multiplicación de la función original p que multiplica a la suma o la resta de las señales de entrada. Esto lo que nos va a permitir es que si nosotros provocamos el desplazamiento del punto suma en un diagrama bloques de un sistema complejo, probablemente podamos o nos pueda auxiliar a reducir algunas otras secciones y nos pueda permitir verlo de mejor manera para esta reducción. Entonces también esta equivalencia va a ser bastante útil a la hora de que nosotros podamos reducir los bloques. En la parte del punto 9 y el punto 10, pues bueno, realmente son equivalentes cuando nosotros tenemos una entrada X que va al bloque con una función atribuida P
y bueno, describimos que esto tiene una salida Y, y después suponemos que de aquí hay una retroalimentación de la salida hacia algún otro punto, pues bueno, simplemente podemos quedarnos con la parte de la línea, ignorar la retroalimentación y decir que Y va a ser igual a la función de P por X, de tal manera que la representación de este diagrama va a poder ser también como si nosotros tuviéramos X, de aquí tomamos la entrada de X hacia una función P y tenemos la salida correspondiente. Y bueno, este punto lo podemos particionar también de manera simétrica, que entre la señal X por otro lado hacia el mismo bloque que tiene la función asociada P y que esto tenga una salida Y. Esto no va a modificar la naturaleza de la función. Si nosotros analizamos cada una de estas funciones, va a poder ser descrita matemáticamente de manera idéntica al primer bloque y no va a tener relación una con la otra. Por lo tanto, vamos a poder generar una partición de salidas de una misma línea para poderla llevar a ser operada por lo que continúe, ¿no? con la parte de este bloque. Otra representación, pues bueno, es que nosotros tengamos la entrada X a la función asociada al bloque, que en este caso está ilustrada por P. Tenemos una salida y esta salida Y la llevamos a ser operada por la función inversa que nosotros teníamos al inicio, y bueno, esto nos va a dar como resultado obtener la función original. Recuerden que si nosotros operamos cualquier señal de salida por una función inversa, pues bueno, vamos a tener como resultado la función de entrada original. Y bueno, finalmente vamos a tener también esta equivalencia, que también puede ser importante a la hora de que nosotros la empleemos como una herramienta para, pues bueno, para poder simplificar bloques, que va a estar relacionada con el desplazamiento de un punto suma y bueno, y básicamente su descomposición, ¿no? Si nosotros tenemos que hay una señal de entrada X que, bueno, podemos tomar de una derivación, podemos tomarla para introducirla a otro sistema, pues podemos ignorar este otro sistema por un instante y decir, bueno, tengo esta señal X que entra a un punto suma, que tiene una salida determinada, que no voy a saber hacia dónde va esta salida, no la voy a considerar, pero sí sé que dentro de este punto suma viene otra señal de entrada diferente a X, que bueno, aquí está etiquetado como Y, y como resultado tengo una salida que etiqueto como Z. Pues bueno, si nosotros calculamos la expresión de Z, nos damos cuenta que simplemente es la suma de X más Y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta salida no tiene nada que ver con la operación del bloque. Sin embargo, nosotros podemos modificar esta perspectiva un poco y construir un bloque de la forma como se ilustra a la derecha. Es decir, nosotros podemos conservar este punto suma, tener esta entrada X, esta entrada Y tener esta entrada Z, y después a partir de esta entrada Z simplemente mostrar la operación contraria, es decir, a Z. Si Z se formó con la suma de X más Y, pues entonces a Z lo puedo colocar en un punto suma en donde tome esta entrada y la reste a Z. ¿Qué es lo que voy a provocar? Que la salida de este punto suma sea X. Y de tal manera que lo que estamos provocando con esto es tener esta misma representación, es decir, aquí únicamente tomé un punto y lo llevé a otro sistema con la misma señal, pero ahora lo estoy colocando a través de dos puntos suma. Tengo Z, le resto y como salida tengo a X. Insisto, esto lo que nos permite hacer es ver el circuito general o el diagrama bloques general desde otro punto de vista que me permita simplificar pues justamente estos bloques que van a ir atados a las salidas correspondientes o a las entradas correspondientes. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos mencionado hasta este momento. Creo que no. No, profe. No, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer en este punto pues es tomar los bloques que ya existen y pues asociarlos a una traducción, por así decirlo, ¿no? Ahora pues vamos a hacer un ejercicio, ¿no? El ejercicio pues bueno nos dice, tenemos la representación de un sistema determinado que está en la pantalla,
y lo que nos piden es reducir el diagrama a bloques que se muestra a continuación, de tal manera que nosotros tenemos que llegar a la forma de una entrada, un bloque y una salida. Es decir, todo este conjunto de elementos que yo les comentaba, podríamos generarlos a partir de un análisis que nosotros hicimos y que en primera instancia etiquetamos los elementos que componían al sistema. Posteriormente estas etiquetas las cambiamos a expresiones matemáticas que llamamos funciones de transferencia, que ahora están representadas como G1, H1, H2, G2. Pues bueno, nos da como resultado, pueden ustedes suponer que nos da como resultado este diagrama de aquí. Ahora el punto que nos pide el ejercicio, pues es, bueno, nosotros no sabemos qué representa cada una de estas funciones de transferencia. Simplemente obtén un diagrama equivalente que esté integrado simplemente por R, que entra a un bloque, y como salida tenemos C de todo este conjunto de elementos. ¿Ok? No sé si tengan duda de este ejercicio. Ok, pues si no tienen duda, vamos a dar unos 10 minutos para que cada uno lo resuelva y ahorita revisamos cuál es el resultado. ¿Ok? Está bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces esperamos unos 10 minutos y ahorita checamos.
Ok, ¿cómo van? Mm. Bien. Profe, la idea es que quede el menor número de bloques posibles, ¿no? Así es. La idea es que de hecho nada más quede un bloque, Ah, ok. Ah, ¿sí? bueno, entonces creo que ya. Ok, entonces vamos a revisarlo. ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en este sentido, bueno, tenemos muchos elementos aquí. ¿Cuál es la estrategia para que nosotros podamos dar solución a este tipo de problemas? Pues bueno, ubicar las regiones que nos permitan ir disminuyendo, ¿no? El número de bloques. De tal manera que voy a colocar este rectángulo, nada más para auxiliarnos. De esta parte, pues bueno, podemos ubicar varias regiones. Por ejemplo, una región importante sería esta de aquí, ¿no? Este conjunto de bloques los podemos eh, simplificar gracias a la parte bueno, que habíamos hablado de los bloques en cascada. De tal manera que decíamos que la multiplicación, si nosotros tenemos bloques que son consecutivos, podemos representar un solo bloque en el cual tengamos la multiplicación de G1 por G4 en este caso. Pero bueno, esto se extiende a n bloques, ¿no? Entonces pudiéramos identificar esta parte. Tenemos también bueno, que tener presente, creo que esto no lo mencioné, pero es importante tenerlo en cuenta, que las flechas nos van a decir o van a representar señales, pero nos van a decir la dirección de esas señales, las flechas hacia un lado o hacia otro lado. Y bueno, y esto va a ser muy importante porque gracias a esto nos va a poder permitir que nosotros guiemos estas señales, ¿no? De tal manera que nosotros aquí tenemos un cruce de dos señales. ¿Ustedes qué interpretarían en este cruce de las señales? ¿Que se están tocando o que no se están tocando? Ya ven que en circuitos nosotros colocamos un punto, ¿no? Un nodo para decir que se están cruzando. No, ¿Ustedes qué pensarían ahí o cómo lo tomaron en cuenta? Que Que no se tocan. sí que no se toca. Porque las flechas van para distintos sentidos, ¿no? pues las Ajá. flechas van para distintos sentidos, ¿no? Justamente eso, el observar las flechas es la clave. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que estas tres flechas que están entrando a G2, G3 y H1 son todas la misma señal que viene de la salida de G4, ¿ok? Eso es lo que nos están diciendo estas flechas, ¿no? Que es una diferencia que nosotros tenemos comparada con la parte de circuitos, ¿no? En los circuitos no manejamos flechas, simplemente son líneas. Por lo tanto, aquí no vamos a necesitar la representación de nodos para que nos aclaren estas situaciones. ¿Ok? Con las flechas es más que suficiente. Entonces, les comentaba, la primera reducción que podríamos hacer sería esta sección, en donde nos podemos referir a que tenemos la multiplicación de G1 por G4. Posteriormente, ya que simplifiquemos este bloque, pues vamos a poder distinguir dos zonas importantes. Una zona va a ser esta de aquí, que podemos emplear la parte de reducción, y otra va a ser la zona que tengamos construida con la nueva función. De tal manera que si nosotros nos enfocamos a esta función de inicio, vamos a tener que este conjunto de bloques va a ser lo que les había comentado, ¿no? G1 por G4. Si sustituimos este conjunto de bloques en G1 y G4, pues lo que vamos a tener es simplemente que aquí tenemos un nuevo bloque. De tal manera que en esta parte les comentaba que vamos también a distinguir otra región que podemos simplificar simultáneamente. Y esta la voy a marcar con otro color. La voy a poner con color verde. Y bueno, el siguiente bloque que les había dicho es esta sección de aquí, en donde tenemos la entrada de una señal que va a dos funciones diferentes y esto va a un punto suma. Y habíamos comentado que esto es lo mismo que si mantenemos la señal de entrada original, colocamos un bloque en donde tengamos la sumatoria de una función y la segunda función, y a la salida pues vamos a tener el correspondiente a esta señal de aquí. De tal manera que lo que hemos logrado aquí es ahora tener aquí un bloque que es G1 por G4,
y aquí otro bloque que sería G2 más G3 de acuerdo a esta equivalencia, ¿cierto? Por lo tanto, este nuevo bloque ya lo hemos reducido ahora que tenemos una función con retroalimentación a H1 y después aquí otra función con retroalimentación a H2. Lo que convendría ahora sería obtener una función equivalente para este subsistema, ¿verdad? Que es un punto suma por el bloque que corresponde a G1 por G4 y siendo retroalimentado a H1 que bueno, que llega a la parte del punto suma. Entonces, para esta parte, pues habíamos comentado que la reducción de justamente del bloque que les hablaba, pues es igual a la multiplicación de G1 por G4, que es la función original, que se encuentra dividido entre 1 menos la multiplicación de las dos funciones, que es el bloque de línea directa y de la línea de retroalimentación, que sería este bloque equivalente. De tal manera que este bloque equivalente, pues ahora lo vamos a colocar en sustitución del bloque anaranjado que voy a colocar. Que sería este de aquí, ¿no? Entonces este bloque anaranjado me va a, o bueno, va a ser el equivalente de tener este bloque que escribimos aquí. Y bueno, lo que restaría pues sería multiplicar este bloque anaranjado por el correspondiente al bloque verde. Recuerden que el correspondiente al bloque verde era la función G2 más G3. Y a la hora de que multiplicamos eso, pues ya podemos hacer la reducción correspondiente de este bloque completo. De tal manera que, pues bueno, el circuito equivalente que tendríamos sería este que se ilustra aquí. Tenemos la parte de G2 más G3 y bueno, la retroalimentación de GH, perdón, de H2. Y entonces tenemos este equivalente, simplemente multiplicamos G2 más G3. Aquí en donde dice G1 es G3, ¿verdad? Aquí noten ustedes que esta parte está mal, ¿no? Entonces sería G3. Donde dice G1 sería G3. Y tendríamos la multiplicación y como resultado, pues simplemente tenemos que es G1 por G4 que multiplica a G2 más G3 entre 1 menos, y bueno, esto permanece intacto, ¿no? Que es G1 por G4 por H1. Ese sería el equivalente. Y ahora, ¿cómo nosotros pasamos de este sistema a un solo bloque? ¿Cómo pasaríamos? Por retroalimentación, como en H1. Así es, ¿no? De manera análoga a la fórmula que tenemos aquí. De tal manera que voy a escribir esa ecuación. Y lo que tenemos es que vamos a mantener R, vamos a mantener C y vamos a construir una nueva función que queda en términos de la multiplicación, ¿no? A esta función de aquí le voy a llamar la función S. Bueno, le voy a poner S mayúscula y en negritas. Para no escribir toda esta función, ¿no? Entonces simplemente voy a marcarla aquí. Y a esta función le voy a colocar, bueno, voy a especificar que esa función es esta de aquí. De tal manera que la expresión resultante, pues bueno, va a ser una relación en donde yo voy a tener la función, decíamos que el equivalente de esta parte pues es la función original que se encuentra en el numerador y en la parte del denominador tendríamos uno más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, si tenemos aquí la entrada signo positivo, pues entonces aquí vamos a tener signo negativo. Entonces tenemos la parte de 1 más la multiplicación de S. Creo que aquí todo se está colocando con negritas, nada más le voy a quitar esta parte. La multiplicación
ds, y bueno, por la función que se encuentra en la retroalimentación, que sería h2. Y aquí le voy a poner este signo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros tendríamos como equivalente de esta función. Entonces, para representarlo ya finalmente me voy a ir a una diapositiva en blanco. Y aquí lo que voy a tener es justamente este bloque. Y este bloque pues va a tener una señal de entrada y una señal de salida. La señal de entrada pues va a estar dada por R y la señal de salida pues vendría dada por C, de acuerdo a cómo se encontraba plasmado el diagrama, ¿cierto? Entonces este diagrama de aquí pues sería el circuito o el diagrama de bloques equivalente que nos solicitaban en el ejercicio.